¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, Martín Cortese, Fernando Asame, Facundo Faraone, Jorge, bueno, montón de amigos. Estoy siendo injusto con Tito, con Cobursa, con Dalton, con Cronos, con el amigo Kayak, montón de personas, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Lorensis en YouTube, que de vez en cuando puede ver algún videíto y comentar también. En fin, montón de amigos, Manuel, Rubén, gente que por ahí mira desde el anonimato y después comenta alguna cosita. Ya me voy a tomar el trabajo de anotar, obviamente, algunos nombres para mencionarlos, dado que dejan comentarios interesantes. El querido amigo Ubaldo, no es que te olvidamos en el canal, estás siempre presente con tus aportes. Es más, valoro mucho que te pongas a ver las charlitas, o sea, gracias, sinceramente. Bueno, el canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, con el cual a veces, de casualidad, subimos videos al mismo tiempo, o eso pasaba cuando todavía tenía la esperanza de que YouTube sea de otra manera. Ahora, si bien sigue haciendo contenido el querido amigo, ya no tiene el entusiasmo de antes, pero bueno, calculo que con el tiempo va a ir recuperando esa voluntad, esas ganas. También contamos con la participación especial y la co-conducción, llamémosle, de las charlitas del querido amigo Miguel. Ya veremos, yo sé que lo vengo prometiendo hace alguna temporada. Yo pensé que esta temporada me iba a volcar un poco más a la tecnología, iba a implementar dúos, reportajes, charlas entre amigos. No lo pude lograr por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo. Tenía dos o tres amigos que verdaderamente tienen mucho para contar. De hecho, eh, es lindo todas aquellas personas que por ahí no tienen un canal de YouTube, pero tienen, no sé, 35 años en una empresa desarrollando tareas que quizás nunca le fueron bien retribuidas, reconocidas, remuneradas. O sea, citaría tantos ejemplos de gente de Industrias Baco, por ejemplo, y siempre hablando de Industrias Baco. Es el único lugar que, si pasaste por ahí, creo que podés pasar por Desafío al Desnudo, se llama el programa de Discovery, que andan en Tarlipes por la selva, sin comer. Bueno, si pasaste por Industrias Baco en la década del 90, la gente de Bursaco, quien más, quien menos, conoce. Me puede desmentir acá mismo. Si sobreviviste a Industrias Baco en la década del 90, ya está. No te digo que la tenés comprada, pero que jugás con una cuota de suerte, jugás. Bueno, como les estaba diciendo, mucha gente con mucha historia rica como para desarrollar, hablar, entrevistarse, hacer una especie de, llamémosle, reportaje. Pero los que tendrían la palabra serían ustedes. Uno simplemente preguntaría, repreguntaría, y nada, sería una charla entre amigos que quizás a más de uno le interese. Vamos a ver si para la próxima temporada, que ya estamos próximos, o sea, estamos a escasos un mes y medio de terminar con esta temporada de Siciliano en su taller. Vamos a ver qué cambios hacemos para las próximas, pero creo que vamos a seguir igual, implementando alguna otra cosita. Quería hacer esta aclaración al margen de todo por el reconocimiento a los amigos. De este lado siempre está la voluntad de darles participación. O sea, acá la idea no es nadie ser la estrella.
sino que todos contemos nuestra experiencia. Saludos a los haters, a los queridos haters, Larry Gato Tools. Larry, te felicito por el cálculo que hiciste sobre la capacidad de agua que saqué hoy con un balde de 8 litros. Bueno, gente, como habrán visto, hoy estuve desarrollando una tarea que coincido con dos personas que yo aprecio, o tres quizás, que las aprecio, pero por ahí el comentario no lo leí tan claramente, entonces no lo puedo replicar. Pero el amigo Ubaldo decía que eso que yo desarrollé hoy, y para los que no vieron el videíto, vacié una pileta con carga completa, 35.000 litros, carga llena, o sea, con toda la capacidad de carga, 35.000 litros. Mañana les voy a pasar las medidas para que puedan hacer el cálculo y vean que tiene esa capacidad de carga. Estaba por la mitad. O sea que estamos hablando de 17.500 litros de agua. Bueno, quiero que sepan que es un trabajo que iba a arrancar hoy. La idea era vaciar la pileta. Yo cuando fui a cotizar obviamente estaba llena. No en ese estado, no tan con el agua tan verde, ni con tantas ramas, ni bueno, los microorganismos que había dentro. Pero bueno, estaba ahí el agua. Nada, llegué, me aprobaron el presupuesto, llegué esta mañana. Cuando fui inmediatamente a prender la bomba para desagotarla, mientras tanto hacer algunas otras tareas, qué sé yo, no hay luz. Bueno, busqué alternativas. Son casas muy grandes, chocan con los fondos de las otras casas. O sea, el fondo de esa casa choca con el fondo de la otra casa. Podía tirar un alargue de los que justamente mencioné anoche, esos de Sintenax de varios metros. Bueno, me permitieron hacerlo. Cuando yo conectaba la bomba para desagotar, le saltaba el diferencial. Hay que ver de qué manera lo tienen conectado en esa casa donde yo estoy trabajando, que obviamente la fuga no se hace presente. No debe tener diferencial, simple. Bueno, entonces me dijeron no, desestimá, sacalo, listo. Al vecino de al lado le fui a preguntar, me dijo que no, rotundamente no me prestaba. Dado que, bueno, había saltado una fase y los vecinos de atrás tenían, los vecinos de al lado tenían, pero esa casa y la otra contigua no. De hecho se escucha una moladora que están trabajando del otro lado. Ahí había un alargue, que había un hombre trabajando, yo podía llevar el mío y poner directa la bomba y hacer salir el agua. Bueno, no se pudo. Yo ya estaba en el lugar. Vieron cuando uno dice perdido por perdido, estoy acá, el trabajo lo tengo que hacer. Nada, me decidí a vaciar la cantidad de litros de agua con un balde, con un baldecito. Lo pienso ahora y me da un poco de risa, quizás a modo sorna. Pero coincido, como estaba diciendo, con dos amigos, dos queridos amigos. Como dijo el amigo Ubaldo, eso no es una tarea para que realice cualquiera, es una tarea insalubre. Verdaderamente, no es que me la dé de piola, ni que sea el único que lo hizo, ni el único que se ve en la obligación de hacerlo. O de haber tenido que hacerlo. Pero no lo sugiero para nadie. Es verdaderamente agotador. Yo llegué 9 menos cuarto. Comencé con eso a las 9. Eran la 1:30 de la tarde y seguía sacando baldes de agua, pues la luz no había venido. Saqué hasta donde el balde me permitió. Ya después había que rasparlo contra el fondo. Dije, ya está, yo me voy. Lo cómico de todo esto, que me estoy poniendo la camisa, porque me fui con la camisa gris, la remera abajo, bueno,
me estoy poniendo la camisa, porque obviamente me descalcé para meterme dentro de la pileta, qué sé yo, ya el pantalón se había mojado, todo lo que sabemos también. Bueno, lo único que quería proteger eran las herramientas, el celular y la billetera. Puse todo a un costadito, listo. Cuando me estoy poniendo la camisa para, bueno, ya me voy, ya raspa el balde con trabajo, me insolé, de hecho, sale la señora y me dice, ¿ya se va? Y yo la miré con una cara como diciendo, ¿qué querés que haga? Ya no sé qué más querés de mí. Sí, le digo, yo ya cumplí las 5 o 6 horas que tenía pensado dedicarle a esta tarea. Y bueno, nada, me voy a seguir con mis otras ocupaciones. Le dedicó 5, disculpe. Está bien, señora, no se preocupe. El presupuesto va a ser el mismo. No hay problema. No, está todo más que bien. Mañana, ¿a qué hora viene? A la misma hora que quedamos hoy, o a las 8:30, yo estoy ahí, que esto, que el otro. Bueno, eh, por un lado coincido con el amigo Ubaldo. Por otro lado coincido con el amigo Gregorio. Somos gente aguerrida, somos gente sanguínea, somos gente de resolver, eh, somos gente que hay que hacerlo a balde, lo hacemos. No sé si está bien, no sé qué pasará a futuro, si nos dará el cuero, la salud para realizar ese tipo de pequeñas hazañas, que uno considera hazañas, para otros son estupideces, quizás con justificado de causa, o sea, pero bueno, también coincido con el amigo Miguel, querido amigo Miguel, yo me hubiese ido, cuando viene la luz llamame. Lo que pasa es que ya estaba ahí y ¿qué voy a hacer? Me voy al taller, me pongo a hacer otra cosa, por ahí a la media hora me llama, volvió la luz, ya tengo que dejar para mañana, mañana es viernes. Bueno, ya estaba ahí y lo hice, lo realicé. Eh, ¿Me genera orgullo? Me genera orgullo que por ahí uno vence las dificultades cotidianas y realiza las tareas o llega a los objetivos pensados. Por otro lado, bueno, nada, no está bien, nadie se merece tener que hacer eso. Quiero que sepan que yo ya en un momento medía, de hecho en algunos videitos que hice, medía la profundidad para sacar la superficie, o sea, lado por alto, para sacar la cantidad de litros que me quedaban. Y quiero que sepan que el comentario que hizo Larry Gato Tools, yo lo hice mentalmente 27 veces. Digo, me faltan 500 baldes de agua para poder llegar. Claro, pero bueno, nada. Se logró, listo. No es nada que no hayan visto ni que no vayan a volver a ver en en otra situación o en alguna otra persona acá en los videos de YouTube. Pero bueno, les voy a contar un poquito cómo empezó mi historia con esa gente, dado que se dio una relación de confianza, después se terminó, no la confianza, se terminó la relación. Yo conocí a esa gente en el año 2004, finales del 2004, principios del 2005. Matrimonio de ingeniero, psicóloga, bueno, con un hijo, Joaquín. Joaquín es quien volvió a vincularme con la familia y la casa. Yo recuerdo que en ese año que les digo, me llamaron, recuerdan que yo les comenté que tenía una pareja que era arquitecta y bueno. Me llamaron para hacer unas reparaciones de electricidad, el ingeniero Tufour me llamó para hacer unas reparaciones de electricidad, dado que en esa casa había, o no la miré en detalle, yo entro por otro lado, en el interior de la vivienda había no menos de 80 lámparas dicroicas, no menos de 80 lámparas dicroicas. Algunos de esos plafones
con hasta 3 o 4 lámparas. Bueno, todos saben lo que las lámparas dicroicas levantaban en temperatura, el peso de los transformadores antiguos. Bueno, y me convocó el ingeniero, el dueño, Guillermo Dufour, para hacer las reparaciones pertinentes. Eran un montón de plafones. Yo le dije, mire, lo puedo hacer acá, pero esto me conviene sacarlo, llevármelo al taller y cambiar de los transformadores, llamémosle mecánicos, a los electrónicos. En ese tiempo estaba la transición. Dice, bueno, sí, estoy completamente de acuerdo, va a bajar el peso, va a bajar la temperatura. Sí, obviamente va a ser así. Bueno, vamos para adelante. Saqué todo. Obviamente no necesitaban en algunos lugares que yo le deje un portalámpara con una lámpara auxiliar para que puedan prender. En algunos sectores están plagados de luces. En otros sí, por ahí necesitaban, le dejaba el portalámpara. Bueno, cuestión que en mi taller realizo todas las reparaciones de todos los plafones. Me acuerdo de uno particularmente que era como una especie de cámara fotográfica antigua, pero con el lente que era la lámpara dicroica. Algunos plafones con lámpara concentra. ¿Se acuerdan de la lámpara concentra? Bueno, así. Reparé todo, fui, lo armé, bueno, le probé, le desarrollé una factura, obviamente, por el tipo de casa, el tipo de trabajo. Llevaba un plus, lo mira, lo lee y me dice, ¿esto es lo que me vas a cobrar? Sí. Yo esperando una reacción negativa que me iba a pagar, pero pensé que no me iba a volver a llamar este hombre. Mire, me dice, ¿sabés que el último que vino por repararme 2 plafones, de los cuales ya te volviste a llevar vos, me cobró exactamente esto? Quédate tranquilo, si estás seguro de que me estás cobrando bien, yo te pago y por todo lo que se necesite acá, yo te llamo. Va a ser un gusto. No tardaron en pasar los días, me empezó a llamar porque quería cambiar la puerta del nicho de gas, porque tenía tapada el sifón de la bacha de la cocina. Me empezaron a llamar a modo persona de mantenimiento. Habrán transcurrido así 3 años, tirando a 4 seguro. Bueno, este matrimonio se separa. El ingeniero se va a vivir para la capital. La psicóloga queda viviendo en la casa en cuestión. Con el hijo, Joaquín. Bueno, obviamente me seguían llamando, me seguían convocando. El primer tiempo ya había confianza. Me decía, te va a llamar mi ex mujer o mi mujer, capaz que tipo prolijo, ¿no? Cualquier cosa me decís cuánto es, yo te pago. No había transferencia en aquel momento, no había nada. Traía la plata y se acabó. Bueno, perfecto. Con el paso del tiempo, eso ya dejó de ser así. O sea, ya si te llaman, que te paguen. O sea, por ahí llamaban, bueno, tienen más de 5 o 6 baños, con sus mochilas. De hecho, donde yo estuve trabajando hoy, hay un baño ahí, que mañana posiblemente lo muestre, para que vean cómo se puede venir abajo una propiedad que debe valer una fortuna. Bueno, cuestión que, claro, ya la mano de obra de determinadas cosas, más los materiales, más los costos de toda esa infraestructura, se ve que a la señora se le hacía pesado. Bueno, me dejó de llamar tan seguido
y muy probablemente haya conseguido una mano de obra más barata, desde ya. Bueno, ahí se terminó el vínculo, ya estaríamos cerca del año 2000, 2013, 2012-2013. Yo me acuerdo que solía ir con la Coupé Torino blanca. Bueno, ahí ya se terminó el vínculo. No hace mucho, el año pasado estoy en el supermercado chino, que, que es el chino para todos, acá en Primera Junta, y al muchacho lo conocí inmediatamente. Da igual, pero bueno, ya hombre. Pero flaco, largo, debe medir cerca de 2 metros. Y nos encontramos y le digo, ¿vos sos Joaquín? Sí, me dice. Pero, ¿usted quién es? No te vas a acordar de mí, pero yo soy el Tano, hacía mantenimiento en tu casa, que esto, que lo otro. He llegado a trabajar en la casa de tu abuela, que evitaba ir porque odio ir a la capital, pero... Me dice, pero sí, claro, ¿cómo le va? Que esto, que lo otro. Digo, bueno, bien, qué sé yo, acá, que esto. Ya. Nos pusimos un poco al día. Le digo, ¿cómo andan tus viejos? Y mi vieja bien, con el paso de los años, pero bueno, está dentro de todo bien. Mi viejo, el ingeniero, falleció en un accidente de tránsito. Digo, qué mal, mal. Preguntar cuando pasa así es un garrón, pero me dice, no, pero bueno, ya está todo superado, qué sé yo. Yo vivo en el departamento de él, en la capital. Vengo para estos lados como de vacaciones, claro. Semejante rancho viene de vacaciones. Me dice, bueno, deme su número, me dice, porque verdaderamente es muy difícil conseguir mano de obra confiable y relativamente accesible. Digo, sí, está complicado, digo, igual las cosas cambiaron. Yo manejo valores más o menos parecidos a todo. Me dice, no, pero la confianza primero, que esto, que lo otro. Bueno, ahí podemos hacer un paréntesis. Estos 12 años, 10 años, no sé, no llevé la cuenta, que no me viste, en otros habrás confiado porque sí, las cosas siguen. Pero bueno, una caballerosidad del pibe bárbara. No tardaron en pasar 10 15 días, me escribe. Me dice, tengo un problema en la bacha de la cocina, se tapó. De hecho, yo hice los videos desde la casa, destapando y qué sé yo, y bla, bla. Bueno, nada. Y hace poquito, hará cuestión de 15 días, 15 entre 15 y 20 días, no, creo que 20 no, 15 días, me llama la señora Marina, justo, señora Marina, con el Marina de guerra este que tenemos. No es nada con vos, son nombres reales. Lo cito porque es mi historia y es real. O sea, bueno, me llama la señora y me dice, quiero hacer esto en la piscina, necesito que me haga un presupuesto de materiales, de mano de obra, bla, 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 bla. Bueno, quiero que sepan que la misma imagen que le debo haber representado yo a la señora, de un muchacho flaquito, fachero, sin anteojos, con carisma, y que llegue un canoso, pelo largo en aquel momento, con anteojos, le debe haber generado lo mismo que me generó ella a mí, que no es nada malo, cómo pasa el tiempo, cómo nos estamos poniendo tecnos, diría el querido Tom Lupo. Díganme que lo conocen a Tom Lupo. Nunca supe qué terminó pasando con Tom Lupo. Si abro un paréntesis, porque está bueno estas charlitas que se dan. Tom Lupo, boxeador, filósofo, escritor, músico, tenía un programa que antecedía a Dolina, que me enganché escuchándolo, me encariñé con Tom, un tipo muy, muy accesible, muy comprensible, comprensible en cuanto a poder uno adquirir o a incorporar sus conocimientos sobre determinados filósofos. Bueno.
Y una vez estaba por comenzar su programa de radio y las coparticipantes del programa comentaron que había tenido un accidente y no había podido llegar, un accidente de tránsito, y nunca más supe de Tom Lupo. Calculo que debe haber fallecido, obviamente. Pero bueno, una de las frases icónicas del maestro Tom era, o es, en caso que esté entre nosotros, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno. Muy amigo de Luca Prodan. Bueno, volviendo al tema. Nada, me di cuenta del paso del tiempo, que calculo que a la señora le debe haber pasado lo mismo. Pero bueno, nada. Me pidió un presupuesto, se lo pasé. Fuimos hablando, le fui diciendo qué materiales se necesitan, cuáles van a ser los pasos a seguir, cómo son las condiciones de pago, que esto, que el otro. Le di 2 millones de seguridades, garantías. Bueno, no 2 millones. Le conté mi manera de trabajar. Bueno, me preguntó sobre garantías sobre el trabajo, formas de pago, si me manejo con facturas oficiales de tanto de los materiales como de mi mano de obra. Se ve que se cansó de que la estafen, porque es la sensación que transmite al momento de tener que apretar, transferir. Bueno, y termina transfiriendo. Pero bueno, hoy cuando llegué, en tiempo y forma, con mi bolsito Watfo, había llevado un par de herramientas, porque algo me decía que en la bomba podía llegar a estar trabada, podía llegar a, no sé, a haber un problema. Llevé herramientas para trabajar más de electricista y de plomero. Por hoy no había luz. Algo me decía que hoy iba a terminar de esa manera. Clientes excelentes, con el paso del tiempo, bueno, como dije, nos desvinculamos. Hoy en día está todo mucho más acotado en cuanto a quizás la posibilidad adquisitiva. Hay que mantener esa casa. Yo creo que les está costando un poco por cómo se está deviniendo. Pero bueno, nada. Van a pintar la piscina. Y le voy a tener que sellar las pequeñas grietas, lijar, bueno, hacer las tareas que ya todos saben. Me bronceé como si hubiese ido a la costa, la verdad. Fue una mañana más que nada de ejercicio. Pero créanme que en un momento pensé que no se terminaba nunca. Eso de sacar los baldecitos de agua, pensé que no se terminaba nunca. La pileta arranca en un nivel que es, me moja los tobillos y un poquito más, y ahí inmediatamente comienza un trampolín en forma descendente hasta taparme, o sea, si estaría llena, hasta arriba. Bueno, quiero que sepan, como dije, que el cálculo que hizo el amigo Larry Gato Tools, yo lo hice como 20 veces, midiendo y sacando lado por alto para saber qué cantidad de litros me quedaban, y lo dividía por la capacidad del baldecito. Pero eso había que sumarle que ya no me daba para revolear el balde para arriba, porque tenía que ir hasta un poquito más arriba en la rampa del piso, espero se entienda, y volcarlo. Bueno, cuestión que todos los pajaritos vinieron a bañarse. Nada. Salí de ahí, me fui al taller, me relajé, todo más que bien. Y pasé por la mulonera de los amigos Bob, donde me estaban esperando unas unidades de Inco que compré. Lástima, no tengo la factura para mostrarla. No tengo porque la dejé en el taller. Sinceramente, mañana la muestro. Porque ahora no tarda en aparecer el hater Inco, que para mí es un honor, ¿eh? Está todo bien. Nadie te va a creer que a mí Inco me regala, me presta o me da algo. Primero, por mi política, y segundo, porque
Yo lo había encargado, se lo había encargado al amigo Fabi de BOM, la bulonera, y cumplió, me lo trajo. Es un cortapernos eh, de 8 pulgadas. Para, bueno, vieron cuando en determinados canales agarran una pincita y cortan un cable de 25. Bueno, yo para esos casos uso herramientas así. Porque a veces la pinza corta bien, pero no está pensada que una pinza de 8 pulgadas corte esos calibres. Porque si no, no se hubiesen fabricado en 9 pulgadas y media, 10 pulgadas, en fin. No importa. Cada uno hace lo que quiere, pero es un hermoso cortaperno, un precio más que accesible. La verdad, contento con la compra. Bueno, nada. Ya me pueden llamar el señor Inco. El amigo Gregorio no está muy conforme con los modelos actuales de Inco. Quiero que sepan que coincido, no es el Inco actual, no es lo que fue, no es esto. El Inco actual no es esto. Pero en lo de la bulonera BOM se manejan más que nada con modelos antiguos. De hecho, yo le pregunté por la pinza multifunción, la nueva, el modelo nuevo que viene con cizalla, no la conocían. Están con la herramienta 5 todos los días, de la mañana a la noche. No, no, la verdad que no. Si querés te la pedimos, pero no la conocemos. Yo también soy bastante fan de Inco, no lo niego, me gusta, son herramientas que me gustan. En una época me sentía un semicheto con esto, con Inco. De venir a lo que veníamos trabajando, comprando, probando Inco, bueno, opa, dio más respeto, me inspiró más respeto que Total. Muchos van a decir, es lo mismo, lo que pasa es que Total no te pone el billete, Inco te pone el billete. ¿Qué billete? ¿Qué billete? Sos tan básico, sos tan payaso, sos tan gil, que bueno, nada. Da para reírse de vos. Mirá, ten cuidado, te va a hacer sentir el poder de su guadaña. No te asustes, no te asustes. ¿Vos viste cómo es esto? Bueno, ¿en qué coincido con el amigo Gregorio? Inco está decayendo. Me ha llegado una versión de gente que fue a la Expo Ferretería, que parece que habló con, con gente del stand Inco, donde van a quedar dos segmentos y dos modelos bien definidos y bien marcados. El industrial y el profesional. Si no interprete mal. Industrial y profesional. Se va de baja la línea amarilla, se va de baja la línea liviana, o sea, cambia todo. Pero es más o menos, para los viejitos como uno, cuando sacaron la Nasta, que estaba la común, la super y la premium. Sacaron la común, pero la común pasó a ser super y la super pasó a ser premium. Para que más o menos entiendan el juego de escalafones, ¿no? Ya sé que los octanos, a mí no me vengan a explicar de eso, primero. Pero es para que se den una idea cómo van corriendo los escalafones, de manera tal de que, bueno, para lograr una buena herramienta, ya la tienen que llamar industrial y profesional, y sacar de baja algunas unidades. Otra cosa que me ha traído el amigo Dani es el juego de llaves Allen, que no lo pagué caro, lo pagué 8 pesos. Lo pagué 8 pesos y lo compré porque viene sin el sistema bola cardánica. Que para mí la bola cardánica nunca tendría que haber existido en lo que es llaves Allen. Están los que dicen, te permite trabajar en distintos ángulos. Podés trabajar, yo trabajo cómodamente.
De la mañana a la noche yo trabajo cómodamente. Esa vez trabajar con la herramienta nada más. Mirá, el sistema de bola cardánica, primero, que debilita la unidad. Y la debilita en un área crítica. Justamente donde está la torsión. Se corta. Te queda la bola clavada en la cabeza del tornillo Allen y después tenés que tener la suerte de que sea un tornillo expuesto, un bulón expuesto, para poder sacarla con un punto. Te pasa en una polea de cigüeñal y te querés cortar los Kinder. Pero para eso se usan los tubos. Para eso se usan los tubos Allen. Tenés que usar tubo Allen para eso. Hay motores en los que se puede y motores en los que no se puede. Es así. Pero bueno, a mí me gustó. Lo voy a abrir. Estoy viendo si tengo la tijerita que se haga solidaria al momento de la apertura del blister de llaves Allen. Creo que no son extra largas ni nada. No sé, tengo que mirar el catálogo a ver si vienen extra largas. Pero el clásico juego de 1,5 a 10 milímetros. No tiene la de 7, cosa que no me molesta. Tengo unidades separadas. Y no trae lo que es la bola cardánica. Como notarán, son unidades de la línea antigua de Inco. El nuevo modelo, el nuevo blister, el nuevo packaging, ya viene con la bola esa maldita. Y por último, y para cerrar, como siempre, lo muestro, pero no lo uso, no va a entrar en toma de contacto, nada. No, lo muestro nada más que para charlar un ratito y que vean. Y algún día haremos las distintas variedades que tengo de estos que puede salvar al momento de tener que llevar pocas herramientas, por ejemplo en el auto, un viaje en moto. Pero bueno, yo lo conté varias veces. Compré una vez, y no barato para nada, un juego de 3 llaves Baco que venía en una especie de estuche, que el estuche lo tengo, lo usaba hasta que se me rompió, para llevar unidades combinadas de 2 bocas estriadas para service. Era una llave, el juego venía 3 llaves. En una llave venía 4 medidas, pongámosle 8, 9, 10, 11. Depende cómo uno daba vuelta, claro, al ser más chiquito, pasaba el perno para el otro lado y uno trabajaba con la llavecita crique. Bueno, lo pagué mucha plata. En aquel momento, año 2015, lo pagué mucha plata. Lo tenía en el baúl del Torino. Como un chiche, era un chichecito. Llavecita crique, 4 medidas en una. Vieron que uno sale a probar. Se había dado una situación de medio, no digo de competencia, pero había ido mi pareja y yo en el Torino, un amigo y su pareja en el Falcon. Y nada, yo lo quería pasar por arriba porque lo traía a la chapa, al Falcon. Y yo venía atrás. Y claro, el tipo para poder llevarlo derecho a la torta necesitaba los 3 carriles, 2 carriles, 4 carriles, las distintas áreas donde íbamos transitando, necesitaba usarlo completo porque se le iba de cola en todos. Entonces yo digo, a la vuelta, yo ya adelante no me lo banco más porque viene a la tabla y no vamos rápido, lo paso. Entonces le quiero corregir el punto al Torino. Lo único que tenía eran las llaves esas, que verdaderamente no la pude calzar de ninguna manera en el tornillo, en el bulón del distribuidor para corregir el punto. Así como las compré, las puse dentro de la caja, las saqué del estuche, las puse dentro de la caja,
la saqué de la caja de herramientas pequeña que tenía ahí, agarré la francesita de 6 pulgadas, corregí el punto, cuando llegué se las regalé a Calderita. No me puede dejar mentir nadie porque esto es así. Cuando veníamos y vi que había como para pasarlo y pasarlo en serio e irme, porque si vamos así, me iba a terminar tocando porque no lo podía llevar derecho. El Falcon no va derecho, no va derecho. Encima medio le había metido una levita, le caminaba, pero a fondo íbamos despacio. Entonces, digo, yo a este lo paso y chao. Bueno, cuestión, lo paso, me voy, listo. Cuando llego, le regalo el juego de llaves a Calderita, así nomás. No me gustan, creo que iba a eso, y si no, bueno, la anécdota es verídica, es linda, o a mí me gusta. No me gustan este tipo de multiherramientas, pero bueno, es un destornillador, y a qué iba con todo eso, que por más que tengamos, este creo que es 6 en 1 o más, no sé, tenemos 1, 2, 3, 4, y si le sacamos las puntas nos quedan 2 hexágonos. Este 6 en 1, llamémosle, que pongámosle que tenga los 6 usos en uno. Tenemos que tener mucha suerte. Esperen que... Tenemos que tener mucha suerte de que justo nos entre en el lugar donde necesitamos utilizar, por ejemplo, el hexágono de un cuarto. Pero bueno, es una linda unidad. La verdad que el grip Inco, bastante interesante, cómodo. Vamos a probarlo. Tengo varios de estos. Los uso con las limitaciones del caso. Ya me conocen, saben cómo pienso. Así que bueno, gente, espero haberlos entretenido un ratito. Muchos quizás pensaron, hoy no hay charlita, el tipo se murió, quedó ahogado, lo tuvieron que internar. Nada. Estoy ATR, mañana tempranito, de vuelta a la acción. Así que nada, le mando un saludo a los queridos amigos del canal. Gracias por el apoyo. Sugiero esta herramienta, si bien tiene que entrar en toma de contacto, pero yo ya tengo uno de estos en uso. Nunca lo sé si lo he mostrado o no. Sé que no lo he mostrado abriendo el packaging, sacándolo y todo eso. Pero por ahí aparece en algún video donde hay que cortar algo que no sea cable. Yo la pinza, el alicate, todo eso, lo uso netamente para cortar cable. Suelo llevar una tenaza para cortar cosas y uno de estos. Esto lo pagué verdaderamente barato. No sé si es porque están los modelos discontinuados, ya están esperando que salir de lleno con modelos nuevos. Son unidades ya antiguas, son modelos antiguos, pero bueno, yo contento con mi compra. Verdaderamente no gasté demasiado y me dejó muy satisfecho. Lo lindo de decir, anduve a los baldazos, pero me quedó un billetín para comprar algún chichecito. Quiero que sepan que obviamente el cortafier, el cortahiel, el cincelcito del abuelo, quiero aclarar esto, yo lo enderezo, lo caliento, lo templo y ya está. No les digo que voy a voltear una pared, pero va a quedar más durito. La idea es no tener que hacer eso. Si uno compra una herramienta y pasa eso, bueno, no sirve. Pero sí la hace recuperar, quédense tranquilos. Después, al amigo Gregorio, que yo vi un cincel de él y yo estaba seguro que era como el mío, que ya lo voy a encontrar y lo voy a mostrar, de hexagonal de 5 octavos, porque aparentemente se manejan así, por hexágonos en pulgadas. Bueno, el del amigo Gregorio es de 9,16. El mío es de 5 octavos, 15,84. El del amigo Gregorio 9,16,
14,28. ¿Qué indica esto? Que el del amigo es una medida más fina. El que yo tengo es un poquito más grueso. Pero los vi exactamente iguales. Exactamente iguales. Así que bueno, nada, quería aclarar eso porque el amigo se tomó el trabajo de mostrar en la comunidad que bueno, ve las charlitas obviamente y se tomó el trabajo de medir y evacuarme la duda si era el mismo, es un poquito más fino. Evidentemente van así, van escalonados en pulgadas. Les mando un saludo, creo que no me quedó ninguna aclaración por hacer, si me quedó disculpen y bueno, mañana la haremos nuevamente en otra charlita de siciliano en su taller, en la presencia del altar o bueno, en algún trabajo. Saludos, gente.